Por ejemplo, vamos a comenzar desde aquí en la página 1. Aquí. Fíjate lo que dice. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Si yo te hago esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? La pregunta es para ti, Marcelo. Por lo menos, algo sencillo. Vamos a comenzar primero. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación para ti? Marcelo, ¿me escuchas? Ajá, la primera pregunta, Marcelo. ¿Qué es una ecuación para ti? Marcelo. Marcelo, ¿me escuchas o se te quedó colgado? Necesito que te concentres. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación para ti? Marcelo, ¿qué es una ecuación? No sé. Ecuación proviene de una igualdad. La misma palabra te lo dice. Cuando te dicen equation, nosotros sabemos que equation es una igualdad entre dos expresiones matemáticas. ¿Qué es una igualdad? Fíjate, el valor del lado izquierdo tiene que ser igual al valor de lo que tengo el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Por ejemplo, si yo tengo y igual, voy a colocar aquí, y igual a 3x más 2, 3x más 2, por ejemplo, ¿eso que está ahí, Marcelo, es una ecuación? ¿Sí o no? Y Sí. igual es una ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? ¿Cuál será esa diferencia? Una identidad también parte de una ecuación. Pero fíjate esto, por ejemplo, una identidad que es muy conocida en trigonometría, que el seno cuadrado de x, fíjate, el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, ¿a qué va a ser igual? A 1. Eso que está ahí es una identidad trigonométrica. ¿Por qué se llama identidad? Porque para cualquier valor de x que yo coloque o que yo sustituya en esa ecuación, te va a valer 1 para cualquier valor. Es una identidad. A cambio, fíjate la diferencia, una ecuación puede variar. Por ejemplo, 3x más 7. Si yo coloco x igual 0, eso me da 70. Pero si yo coloco x igual 1, eso me da 73. Si yo coloco x igual 2, eso me da 76. Y así sucesivamente. Una ecuación puede cambiar su igualdad, pero lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Pero una identidad para cualquier valor siempre va a ser una identidad. Entonces, te vuelvo a preguntar, Marcelo, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Marcelo, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Marcelo, atento. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Lo acabo de decir ahorita, ¿qué es una ecuación y qué es una identidad? ¿Cuál es la diferencia? Ecuación es igualdad. Una ecuación es una igualdad, muy bien. ¿Y qué es una identidad?
Una identidad también es una ecuación, pero que siempre se va a cumplir para cualquier valor de esa variable. Por ejemplo, si yo coloco x igual 90 grados, bueno, eso se tiene que dar 1. X igual 30 grados, eso se tiene que dar 1. Para cualquier valor de x, eso te tiene que dar 1. Es una identidad. A cambio, en una ecuación, no. En una ecuación puede variar. Depende del valor de la variable. Entonces, fíjate aquí lo que dice. Una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas, la cual es verdadera solo para determinados valores de sus variables. Por ejemplo, si yo tengo 2x igual a 10, esta ecuación, fíjate, 2x es igual a 10, ¿cuál es el único valor de x que cumple esa ecuación? No es el único, hay otros. Pero, ¿cuál es el único valor real que cumple esa ecuación? X igual 5. Porque si yo sustituyo el valor de 5 aquí, te va a quedar 5 por 2, 10. El otro, va a colocar 3x más 2 igual a 8. 3x más 2 igual a 8. Si yo voy a despejar el 2 de esa ecuación, ese 2 está positivo, pasa para el otro lado, negativo, ¿cierto? Te va a quedar 3x igual a 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. Ese 3 está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Te va a quedar 6 entre 3. ¿Cuánto es 6? ¿Cuánto es 6 entre 3? Eso vale 2. Entonces, ahí te das cuenta que una ecuación es una igualdad. ¿Una igualdad entre quién? Entre dos términos. Entonces, en una ecuación yo tengo que despejar un valor de una variable. En este caso, porque tengo una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es tu única incógnita? La variable x. Entonces, si yo tengo 3x más 2 igual a 8 y yo voy a despejar mi variable x, simplemente sustituyo x igual a 2. Esto que está aquí es la diferencia entonces entre una ecuación y una identidad. Fíjate aquí, Marcelo, Entonces, en esta ecuación, simplemente, ¿qué es una ecuación? Una igualdad. En una ecuación tenemos una igualdad donde tenemos una ecuación con una incógnita. No necesariamente en esa igualdad o en esa ecuación yo voy a tener una sola incógnita. Puede haber 2, 3, 4, 5, varias incógnitas. En este caso tengo una sola. Fíjate lo que dice aquí. Toda ecuación está formada por dos miembros. Fíjate, toda ecuación está formada por dos miembros, separados por el signo, igual. Entonces, este que está aquí, al colocar el signo igual, ya nos indica que tenemos o estamos en presencia de una ecuación. Entonces, cada miembro está formado por uno o más términos algebraicos. Por ejemplo, ¿cuántos términos hay del lado izquierdo, Marcelo? 2. 2, correcto. Hay dos términos. Y del lado derecho también hay dos términos. Entonces dice, resolver una ecuación consiste en hallar el valor de la variable que haga verdadera a la igualdad. Dichos valores toman también el nombre de soluciones o raíces de la ecuación. Entonces, si te pregunta un examen o el profesor en plena clase, Marcelo, ¿qué es una raíz? ¿Tú qué le contestarías al profesor? Si te pregunta, ¿qué es una raíz? ¿Qué es una raíz? ¿Qué es una raíz? ¿Correcto? ¿Es ¿Qué la es? variable que haga la verdadera igualdad? Va por ahí. Va por ahí, pero sería, es el valor de la variable que al sustituirlo en la ecuación
cumpla la igualdad. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo este ejemplo, yo tengo 2x más 5 igual a 7x menos 4. ¿Cómo harías tú, Marcelo, para despejar la variable x de ahí? ¿Qué harías? Ga. Díctalo y yo lo voy escribiendo. ¿Cómo harías? Ga. ¿Cómo harías? Pasa el dedo a la derecha. Paso el 2 para la derecha. Ok, te va a quedar entonces 7x menos 2x. Muy bien. ¿Qué más? Luego paso el 4 a la izquierda. Luego paso el 4 a la izquierda. Te va a quedar 5 más Menos 4. más 4. Porque está negativo, pasa para el otro lado Claro, positivo. piri. Te va a quedar 9 Querían igual 9 igual 5x. a 5x. Entonces, ¿cuánto vale el valor de x? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el valor de x? ¿Cuánto vale entonces el valor de x despejando de ahí? El valor de x. Fíjate El algo. valor de x. El valor de x, ¿cuánto vale? El valor de x. ¿Cuánto vale entonces la El variable? valor de x. El valor de x, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Qué cosa? Marcelo, atento. 3 veces ya lo he dicho. Tiene que estar atento. ¿Cuánto vale el valor de x para que se cumpla esa igualdad? ¿Cuánto? Ahí se tendría que... Marcelo, es un simple despeje. Si tengo 9 igual a 5x, ¿cuánto vale la variable x? 4. Imposible. ¿Cómo va a valer 4? ¿Cuánto vale la variable x? Si tengo 9 igual a 5x. 9. Vale entonces 9. Si x vale 9, cumple esa igualdad. Si yo sustituyo 9 aquí, 9 por 5 da 9. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale x? 45. ¿Cuánto vale x? 45. X vale 45. Ya, si yo coloco 45 aquí, al sustituirlo aquí, ¿me genera el 9? Es que por eso no encuentro. Fíjate, si yo quiero despejar la variable x, ¿qué número me está molestando? ¿El 9 o el 5? Si yo quiero 9. despejar la variable x, El 5. el 5, ¿y el 5 qué está haciendo? Está multiplicando. Está multiplicando. Pasaría entonces para el otro lado, Dividiendo. dividiendo. Te va a quedar x igual a 9 quintos. Entonces, fíjate, como esa expresión matemática, esa igualdad, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es esa ecuación? No sé. ¿Cuál es el exponente mayor? ¿Qué exponente tiene 2x? El exponente de la x que se sobreentiende, ¿cuál es ahí? 1, 2. 1. ¿Qué exponente sobreentiende que tiene la x aquí? 1. 1. Como esa ecuación es de grado 1, el grado, acuérdate que es el grado, el mayor exponente. Como solamente el mayor exponente es 1, va a ser de grado 1. Si es de grado 1, solamente va a tener una solución. Solamente tiene una solución, que en este caso sería 9 quintos. Entonces, eso que está ahí es importante que tú sepas qué es la solución o la raíz de una ecuación. Ahora, voy a avanzar. Fíjate, aquí dice clasificación de las ecuaciones. Tenemos, por el tipo de las expresiones algebraicas,
que contienen puede ser racionales o irracionales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de racionales? Primero que nada, es que tiene un número, una constante. Por ejemplo, este se llama racional entera. ¿Por qué? Porque fíjate que tengo variables y tengo números en los coeficientes enteros. Fíjate, menos 5, 2 y 12. Porque este se llama racional fraccionaria. Fíjate que tengo variables de los cuales hay fracción. Tengo 1 entre x, que es fracción, y tengo 2x entre x menos 1, es fracción. ¿Y por qué se llama irracional? Recuérdate que la palabra irracional venía de que no, es una raíz. Recuerda que, por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, porque no es un número entero, es 1.41428392, y así sucesivamente. Entonces, irracional viene de raíz. Si a ti te pregunto un examen, ¿qué tipo de expresión algebraica es esta? Bueno, si nada más tiene exponente entero y variable, es una racional entera. Si tiene racional fraccionaria, si automáticamente ve fracciones entre variables, ya es una racional fraccionaria. Pero, si es una irracional, Marcelo, ¿qué me indica que sea una irracional? Marcelo, ¿qué me indica que sea una irracional? ¿Qué me indica? ¿Una racional? Que sea una, no, una irracional. ¿Qué me indica eso? Que sea una irracional. Que sea... Que sea, por ejemplo, vamos a ver, vamos a colocar otra expresión algebraica. Por ejemplo, si yo tengo x más 2 entre x más x a la 3. Te pregunto, ¿esta expresión es irracional? ¿Sí o no? No. No, muy bien. Ahora vamos a colocar, no sé, otra expresión, por ejemplo, 2x menos 3 por raíz de x más x a la cuarta. ¿Esta no es una expresión irracional? Sí es. Sí es, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes automáticamente que sí es una expresión irracional? ¿Cómo sabes eso, Marcelo? ¿Raíz? Porque tiene una raíz. Muy bien. Ahora, fíjate, ahora viene la B. Dice, por el número de soluciones pueden ser compatibles o incompatibles. ¿Qué significa eso de ser compatibles? Cuando tienen solución. A su vez, las compatibles pueden ser determinadas si el número de soluciones es limitado e indeterminado. En español, ¿qué quiere decir eso de compatible? Por ejemplo, la ecuación al principio que yo coloqué, que era una ecuación corta, que x te dio, si no me equivoco, 5 entre 2, creo que fue. ¿Te acuerdas? Que hicimos una ecuación. Esa ecuación sería una ecuación compatible. Y si era una ecuación compatible, ¿determinado o indeterminado? Sería determinado, porque te está dando un valor entero, no te está dando infinito, te está dando un valor determinado, te está diciendo x vale tanto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una ecuación compatible. Me voy a colocar aquí. Ecuación compatible. Ecuación compatible. Una ecuación compatible. Fácil. Si yo tengo 2x más 4 igual a 6. ¿Por qué esa ecuación que está ahí es una ecuación compatible?
ese 4 está positivo, pasa para el otro lado, negativo, te va a quedar 2x es igual 6 menos 4, 2. Ese 2 está multiplicando, pasa para el otro lado a dividir. Te va a quedar x igual a 2 entre 2, 1. Te pregunto, Marcelo, ¿por qué entonces eso es una ecuación compatible? ¿Por qué, Marcelo? ¿Cómo tú sabes eso? Acá. Ah, ¿Cómo tú sabes que es que una ecuación compatible? ¿Por qué? cuando tienen solución, porque este tiene solución. Cuando tiene solución y es una solución determinada. ¿Qué significa determinada? Que determina esa solución. ¿Cuánto vale la solución de esa ecuación lineal de primer 6. grado? ¿Cuánto? 6. No, esta. La ecuación 2x, ¿cuánto tiene que valer x para que cumpla esa igualdad? 6. 6. Si yo coloco 6, no, te va a quedar 6 por 2, 12. Y 12 más 4, 16. 1 16, dije. 1. Tiene que valer 1. Entonces, sería una solución compatible porque tiene solución y determinada. Porque la solución vale 1. Eso que dije se entendió. Me gustaría, ¿tienes una hojita blanca o un cuaderno que anotaras estos conceptos? Porque esto te va a ir Ya. fijo para la evaluación. Sí, ahorita lo estoy Clas- anotando. Ya, coloca clasificación de ecuaciones y vas a colocar racional entera, coloca el ejemplo. Racional fraccionaria, coloca el ejemplo. E irracional. Lo estoy anotando. Ya, anótalo. Te va a dar un minuto, un minutico para que anote. Jesús. Te escucho. Tranquilo, anótalo. Avísame, ¿ya estás terminando ya? Jesús. Te escucho. Voy a hacer print de pantalla. De todas formas, te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar a WhatsApp para que también lo tengas ahí. Vamos a continuar viendo la teoría. Fíjate, estamos aquí. Ahora dice, cuando la cantidad de soluciones es ilimitada. Ilimitada, quiere decir infinita. Ahora, son incompatibles cuando no tienen solución. Entonces, he dicho algo importante. Una ecuación puede ser compatible. Ah, Una ecuación puede ser compatible, ¿cierto? Pero esa compatibilidad se subdivide en dos. ¿En cuáles dos, Marcelo? ¿En cuáles? en En la primera números sería determinado, numéricas y literales. determinado. ¿Y cuál es la otra? Indeterminado. Indeterminado. Entonces, la misma palabra lo dice, determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que consigues la solución, tienes una solución. A cambio, indeterminado es que tiene infinitas soluciones. Entonces, vamos a colocar aquí determinado para que lo anotes. Aquí, determinado sería tiene solución. Tiene solución. Tiene solución. Eso sería para el determinado. Uy, ya va. Será aquí abajo. Vamos a colocar aquí. Tiene solución. Esto que está aquí, muchos de mis estudiantes se caen por no saber eso. Justamente hice un examen de este el día lunes y se cayeron por no saber la teoría. Ahora, fíjate esto. Sí, va. Ahora, ya vaya. Ahora viene indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Que tiene infinitas soluciones. Ahora, eso es si es compatible, si el sistema o el sistema de ecuaciones es compatible, pero ¿qué pasa si ahora tienen un sistema incompatible? ¿Qué significa un sistema incompatible, Marcelo? ¿Qué Que significa eso? solución.
¿Cómo? Que no tiene solución. Que no tiene solución. Muy bien, vamos a colocar aquí. No tiene solución. Esto que está aquí, es importante que conozcas la teoría, porque con la teoría es que tú vas a saber, tú puedes decir, mira, esta ecuación que yo tengo es una ecuación compatible, o no, chicos, miren, esta ecuación que yo tengo es una solución incompatible. ¿Pero por qué? Porque no tiene solución. Siempre los compatibles se dividen en determinado o indeterminado. Determinado es que tiene una sola solución. Indeterminado, infinita solución. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Por el tipo de coeficientes pueden ser numéricas o literales. Son numéricas cuando sus coeficientes son números. Por ejemplo, coeficiente 2, coeficiente 5, coeficiente 3. Ahora dice, son literales cuando por lo menos un coeficiente es letra. Entonces, una expresión algebraica puede salir de la siguiente manera. Te pueden colocar coeficientes numéricos o coeficientes con letra. Ahora, ¿qué son ecuaciones equivalentes? Vamos a ver. Son aquellas que tienen las mismas raíces. Por ejemplo, para yo decir que la ecuación 1 es equivalente a la ecuación 2, tiene que tener la misma raíz. Por ejemplo, fíjate aquí. Si yo tengo 3x menos 6, espérate. Si yo tengo 3x menos 6 igual a 9, ¿cierto? Ese c está negativo, paso para el otro lado. Positivo. Positivo, te va a quedar 3x es igual a, ¿cuánto es 9 más 6? 15. 15. Ese 3 está multiplicando, pasa para el otro lado. Pasa para el otro lado, Marcelo. Dividiendo. Dividiendo, te va a quedar 15. Dividiendo. 15, muy bien. 15 entre 3. ¿Y cuánto es 15 entre 3? 5. Ahí te das cuenta que la primera raíz solamente va a tener, para aprovechar este ejercicio al máximo, ¿de qué grado es este polinomio? Este polinomio no, esa ecuación, ¿de qué grado es? ¿De qué grado es esa ecuación? ¿3x menos 6 igual a 9? ¿De qué grado es? Compatible. No, la pregunta es ¿de qué grado Primero. es? Primer grado, De muy primer grado, bien. grado, grado, Por grado. ser, Primer grado de secundaria. por ser de primer grado, tiene una sola solución. Muy bien. Ahora, ¿esa es una ecuación compatible o incompatible? Compatible. ¿Y sería compatible de qué? ¿Determinado o indeterminado? Determinado. Determinado. Muy bien. Ahora vamos para la otra. Voy a colocarla aquí al ladito. Por ejemplo, ahora si yo quiero despejar de esta la variable x, te va a quedar 2x es igual a... Ese 3 está positivo, paso para el otro lado. Negativo, ¿cierto? ¿Cuánto es 13 menos 3? 10. 10. Se va a colocar 10. Ese 2 está multiplicando a la x, ¿cierto? Pasa para el otro lado. Dividiendo. Dividiendo, te va a quedar 10 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 10, Marcelo? 5. 5. Entonces, por eso es que tú puedes decir que la ecuación roja es equivalente a la ecuación negra. ¿Por qué? Porque tienen la misma raíz. Fíjate que son distintas ecuaciones. No tiene que ver nada con respecto a la otra, pero hay algo importante. Tienen la misma raíz. Entonces, si yo tengo una ecuación 1 y tengo una ecuación 2 y tengo una ecuación 3 y tengo una ecuación 4 y todas las 4 ecuaciones tienen raíz 5, significa que las 4 ecuaciones son equivalentes. ¿Eso que dije se entendió o fue chino? ¿Se entendió?
Ya, me gustaría que esta partecita la anotaras en la hoja. Ya lo voy a ir Va, anotando. Anótalo para que... Ale, ale, ay. De todas formas, Marcelo, le voy a hacer un print de pantalla, ¿oíste? Para pasártelo para que lo se vea mejor. Sí, voy a hacer un print de pantalla. Un momentico. Ajá, fíjate, quedamos aquí. Ahora vamos a ver lo que es las propiedades de las ecuaciones. Fíjate lo que dice aquí. Si se suma o resta ambos miembros de una ecuación una misma cantidad, se obtiene otra ecuación equivalente a la primera. ¿Qué quiere decir eso, Marcelo? Por ejemplo, Ah, si yo tengo 5x más 4 igual a 12, ¿cierto? Esta es mi ecuación original. Pero ¿qué pasa si yo tomo 5x más 4 igual a 12 y yo le sumo 6 del lado derecho, pero también le sumo 6 del lado izquierdo? Quiero que te des cuenta, sume 6 del lado derecho, pero también sume 6 del lado izquierdo. Si yo simplifico, a la final nos quedaría 10 más x igual a 18. Y a la final es una ecuación equivalente. ¿Por qué? Fíjate, si yo despejo x de aquí, Marcela, acomoda la cámara bien, coloca la cámara bien, por favor. Si yo coloco x es igual a ¿quién? A 12 menos 4. ¿Cuánto es 12 menos 4, Marcelo? Marcelo, acomoda la cámara bien. No, ahí no. Que coloca la cámara bien. ya. Marcelo, no, coloca la cámara bien. Ya, voy a compartir pantalla. Ajá, entonces, ¿qué significan las propiedades de la ecuación? Que si yo puedo sumar, o si yo sumo de un lado de la ecuación un valor y si yo resto un lado de la ecuación, no va a alterar la expresión o no va a alterar la ecuación. ¿Por qué? Porque va a ser equivalente. A eso se refiere, que si yo sumo o resto un valor de esa ecuación, sea del lado derecho, también va a alterar el lado izquierdo. Pero la raíz va a ser igual. Por ejemplo, voy a repetir, si aquí yo sumo 3, también debo de sumar 3 de este lado, ¿cierto? Entonces, aquí sobreentiende que es 3 positivo. Entonces, fíjate, he alterado la expresión. Marcelo, si yo sumo 3 del lado derecho y sumo 3 del lado izquierdo, ¿he alterado la expresión? Marcelo, te estoy Sí, preguntando. ¿Cómo? sí. No, coloca la cámara bien. No estás entendiendo. Porque estás jugando ahí con la cámara. Ya. Obviamente que dijiste que sí, ¿verdad? Obviamente que no. ¿Cómo la va a alterar? No, No la altera. Porque este 3 se va a cancelar con este 3. Porque si el 3 está positivo, lo paso para el otro lado negativo, se va. No la altera. La final es la misma ecuación. Entonces, te lo voy a demostrar aquí. Fíjate que mi ecuación inicial, ¿cuál era? Mi ecuación inicial es x más 4 igual a 12, ¿cierto? Si yo despejo la variable x de ahí, ese 4 está positivo, pasa para el otro lado negativo, ¿cierto? Te va a quedar 12 menos 4. Marcelo, ¿cuánto es 12 menos 4? 8. 8. Fíjate que la raíz de esta ecuación es 8. Entonces, vamos a ver si es verdad, si no me altera la expresión. Fíjate que ahora, de esta ecuación, quiero que te des cuenta, de esta ecuación la he alterado sumándole 3 de un lado y sumándole 3 del otro lado. Me cambiará el resultado final.
a la final la misma raíz va a ser igual. Vamos a ver. ¿Cuánto es 3 más 4, Marcelo? 7, ¿verdad? 7. Te va a quedar 7 más x igual 12 más 3. 12 más 3. 15. 15. Entonces, a la final, si yo quiero despejar mi variable x, ese 7 está positivo, pasa para el otro lado, negativo, Negativo, ¿cierto? Te va a quedar 15 menos 7. ¿Y cuánto es 15 menos 7? 8. 8. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, profesor, mire, las dos raíces siguen dando igual. He alterado la ecuación, la he alterado porque le sumé 3 de un lado y le sumé 3 del otro, pero me sigue dando el mismo resultado, la misma raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos ecuaciones equivalentes. Entonces, te vuelvo a preguntar a ti, Marcelo, ¿qué significa una ecuación equivalente? ¿O qué son ecuaciones equivalentes? ¿Qué es eso? Es que dan lo mismo sus resultados. O Que sea, da cada lo... ecuación, una ecuación da lo mismo que la otra. Exactamente. No, o sea, pero ojo con eso, no es el resultado, es la raíz. La raíz para ambas ecuaciones es igual. Ya con esta teoría que hemos dicho, estoy seguro que los ejercicios los vas a poder hacer tú. Entonces, vamos a ver, tiene la parte interesante, parte de ejercicios. Ahora dice aquí, B, si se multiplica o divide ambos miembros de una ecuación por un mismo número diferente de 0, se obtiene otra ecuación equivalente a la primera. Por ejemplo, en el caso anterior, yo sumé 3 del lado derecho y sumé 3 del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo 5x igual a 15? Si yo multiplico por 2, fíjate lo que voy a hacer. Voy a alterar esa ecuación. Mi ecuación original es esta. 5x igual a 15. Si yo despejo x de aquí, ¿cuánto me tiene que salir, Marcelo? Para despejar x de esa ecuación. Marcelo, si quiero despejar x de aquí, ¿cuánto me queda? ¿X igual a qué? Ah, Ese 5 que está haciendo, sumando, restando, 3. dividiendo. 3, ¿verdad? Porque te va a quedar 15 entre 5 igual a 3. Entonces, la raíz de esa ecuación lineal es 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esa ecuación y la multiplico por 2 del lado derecho, pero para no alterar la expresión, también lo multiplico del lado izquierdo por 2? Simplifico. 2 por 5, 10. Te va a quedar 10x es igual a 15 por 2, 30. X es igual a, ese 10 está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo, ¿cierto? Te va a quedar 30 entre 10. Marcelo, ¿cuánto es 30 entre 10? 3. 3. A la final, ¿esas dos ecuaciones son equivalentes, sí o no? ¿Y por qué? Sí son, Sí son equivalentes. ¿Por porque qué? la raíz da igual. Porque la raíz da igual. Muy bien. Entonces dice, nota, mediante Eso. esta propiedad podemos en la práctica pasar un término de Ajá, un miembro a otro ya. multiplicando. Si está dividiendo si está dividiendo, ahí se equivocaron, ahí si está dividiendo o si está multiplicando. Es así, no dividiendo y dividiendo, no. Si está dividiendo y si está multiplicando. ¿Eso se entendió lo que dije? Sí. Ya. Ahora sí, atento, atento, Marcelo, porque aquí viene la parte interesante. Por ejemplo, aquí es donde me vas a ayudar. De estos 6 ejercicios, ¿cuál consideras que tú te costaría hacer? Fíjate que te dicen, de las siguientes ecuaciones, hallar su raíz. ¿Cuál quieres que yo haga? De estos primeros 6 ejercicios.
¿Cuál? Podría ser el 3. El 3. Ya, yo voy a hacer el ejercicio 3. Tú vas a hacer el ejercicio número 5. Tú vas a hacer el 5. Por ejemplo, yo voy a hacer el 3. Yo tengo en el ejercicio 3 que te dicen, dado las siguientes ecuaciones, hallar su raíz. Marcelo, cuando te piden la raíz, ¿qué es lo que te están pidiendo? Dilo con tus propias palabras. Si te piden la raíz, ¿qué es lo que te están pidiendo? Ujú. ¿Qué era una raíz? Lo acabamos de ver ahorita en la teoría. ¿Qué es una raíz? Sería... ¿Cómo? Vuelvo a hacer la pregunta concreta. ¿Qué es una raíz? Si te están pidiendo la raíz de 2x menos 1 igual a 5, ¿qué es una raíz? Lo vimos ahorita en la teoría. ¿Qué es una raíz? A los... Es como que a la solución, que al número que sustituyéndolo en la ecuación hace que sea como que Igual, verdadera. ya, eso es. Pero lo dices muy enredado. Lo llevas, o sea, sí, sí es correcto lo que me dijiste. Muy bien, pero trata de decirlo de una manera más fácil. Por ejemplo, profesor, es el valor de x que al sustituirlo en la ecuación me genera la igualdad o cumple la igualdad. Entonces, ¿qué es una raíz? Es un valor que al sustituirlo me cumple la igualdad. Eso que está ahí es. Entonces, si yo tengo, fíjate aquí, yo tengo 2x menos 1 igual a 5, ¿cierto? Ese 1 está negativo, pasa para el otro lado, positivo. Te va a quedar 2x es igual a 5 más 1. Entonces 2x es igual a 6. Ese 2 está multiplicando, pasa para el otro lado a dividir, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 entre 2, Marcelo? ¿La mitad de 6? 3. 3. A la final, ¿cómo yo sé si ese valor de x está bueno o está malo? Lo sustituyes en la función original y verificas que cumpla la igualdad. 2 por 3, 6. Menos 1, 5. Cumple la igualdad. Ahora, quiero que tú lo hagas aquí en la pizarra. Quiero que hagas este ejercicio. Tú vas a hacer el 5. 2x más 3 igual a 17. Y te están pidiendo calcular la raíz. ¿Cómo lo harías ahí, Marcelo? En el ejercicio 5. ¿Puedes escribir en la pizarra, por favor? Ah, ¿Cómo haríamos ahí? se tendría que pasar el 3 a restar con el 17. Correcto, muy bien, lo voy a hacer. Ese te quedaría entonces 17 menos 3, muy bien. ¿Cuánto es 17 menos Luego 3, Marcelo? 14. 14, muy bien. Y ¿Y luego pasar ahora? ese 2 a dividir con el A 14. dividir, muy bien. Te va a quedar x igual a 14 entre 2. ¿Y cuánto es 14 entre 2? 7. 7. Eso es todo. Igualmente, si yo tengo aquí 3x igual 2 y te piden la raíz, ¿cuánto sería? 12 entre 3. ¿Cuánto es 12 entre 3? 4. Ahora voy con el otro. Si yo tengo menos 5x igual a menos 5, ¿cuánto vale x, Marcelo? Ese está interesante. Este que está aquí.
¿Cuánto vale X? Sería pasar a sumar el 5 As- a... No, ve, ahí sería un grave error. Fíjate algo, yo tengo menos 5 por X igual a menos 5. Tú siempre tienes que ver en una ecuación qué es lo que me está molestando. Yo quiero despejar en mi variable X y a mí me está molestando es este menos 5. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer si a mí me molesta ese menos 5 que está ahí? Marcelo, Tengo que quitarle... quitarle. O sea, tienes que eliminar ese menos 5. ¿Cómo elimina ese menos 5? lo cancelo con el otro menos 5. Va por ahí, pero simplemente no te enredes. Siempre cuando yo estoy haciendo un despeje, lo que está sumando, lo paso para el otro lado, restando. Lo que está dividiendo, lo paso para el otro lado, multiplicando. Ese menos 5, ¿qué está haciendo? ¿Está sumando, está restando, Está multiplicando? multiplicando. Está multiplicando. Entonces, pasa para el otro lado haciendo ¿qué? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, te Ya. va a quedar es menos 5. Ese menos 5 es de este que está aquí, este menos 5 que tengo aquí, entre menos 5. Se pasa con todo y signo. Entonces, menos por menos, más. Más. Y 5 entre 5, 1. Y eso es todo. ¿Te pareció muy difícil haber hecho eso? No. Bien, bien. Vamos bien. Siento que estás entendiendo ahora sí los ejercicios. Ahora, fíjate, los ejercicios que vienen ahorita son muy... Fíjate, por ejemplo, fíjate lo que te preguntan. Te dice, sin resolver la ecuación. O sea, no vas a resolver la ecuación. Te dicen, sin resolver la ecuación, indica su grado respectivo y el número de raíces que tiene. A ver, eso está interesante. ¿Cómo tú harías, por ejemplo, en el... Yo voy a hacer uno. ¿Cuál ejercicio quieres que yo haga entre el 7 y el 11? ¿Cuál quieres que yo ah, haga? el 11. Ya, yo voy a hacer el 11. Todo es tan fácil. Los 1, 2, 3, 4, 5. Tú vas a hacer otros 4 porque es fácil. Fíjate cómo es. Primero tengo que simplificar hasta la mínima expresión. Por ejemplo, ese paréntesis tengo que eliminarlo aplicando una distributiva. Sería x por x, dejo la misma base, sumo los exponentes. X al cuadrado más x por 2, 2x. Entonces te va a quedar 2x igual a 4. Fíjate algo, Marcelo. Aquí viene la pregunta interesante. En esa ecuación, es una ecuación cuadrática. ¿Cómo yo sé que es una ecuación cuadrática? Porque el mayor grado en esa ecuación es 2, ¿cierto? Fíjate lo que te dice, sin la ecuación indica su grado. Te acabo de decir, el grado, vamos a colocarlo aquí, el grado es igual a 2. ¿Cierto? Grado 2. Y ahora te preguntan, ¿y el número de raíces? ¿Cuál va a ser entonces? ¿Cuántas raíces va a tener esa ecuación? El número de raíces. ¿Cuántas va a tener? Marcelo, 2. Porque el mismo grado te indica la cantidad de raíces de esa ecuación. Entonces va a tener 2 raíces. Y eso es todo. Ahora, ayúdame tú con el otro ejercicio. Ayúdame con el 7. ¿Cuál es el grado de este? ¿Cuál es el grado de ese?
Del 7. Del 7, Del ejercicio 7. 6. ¿Cuál es el grado? 6. 6. ¿Dónde está el número 6 que yo no lo veo? 5. No, la pregunta, me dijiste 6. ¿De dónde sacaste el 6? Porque no lo veo. ¿Dónde está el 6? Es 5. Es 5, ¿verdad? El exponente mayor es 5. Entonces voy a colocar el grado es igual a 5. Ahora, vamos con el otro. Vamos a colocar número de raíces. ¿A qué es igual el número de raíces? Al grado. Al grado. Entonces tiene, ¿cuántas raíces tiene? 5. 5. Voy a colocar 5 raíces. Ahora voy con el otro. Vamos a hacerlo rápidamente, todos al mismo tiempo, para que veas lo fácil que es. Vamos a colocar aquí grado. Vamos a colocar aquí grado. Va a ser igual. Y vamos a colocar aquí también grado. Fíjate que lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Y voy a colocar aquí NR. NR. Muy bien. Aquí también voy a colocar un NR. Número de raíces. Y aquí también voy a colocar un NR. Ok. Ahora, Marcelo, en la segunda, en el ejercicio 8, activa la cámara, Marcelo, por favor. En el ejercicio 8, ¿qué grado tiene esa ecuación? Marcelo, ¿qué grado tiene esa ecuación en el ejercicio 8? Marcelo, Ah, activa la cámara, Marcelo. Estamos ahorita en clase. Tienes que mantener tu cámara activa, y eso lo sabemos ya. ¿Cuál es el grado de la ecuación 8? ¿Cuál es el grado? X. 1, 1. No, con 1. Un grado nunca va a ser una variable, a menos que estemos haciendo ejercicios más avanzados. Entonces, en este caso, nuestro grado es 1. Baja la cámara más, bájala porque no se ve. Baja la cámara más. El grado va a ser 1. Ahora, el número de raíces, ¿cuántas raíces voy a tener, Marcelo? En el ejercicio 8. Baja más la cámara, Marcelo. ¿Cuántas raíces voy a tener en el ejercicio 8? ¿Cuántas raíces? 1. Una sola. Entonces sería una sola raíz. Y eso es todo. Ahora, rápido, en el otro, ¿cuántos grados voy a tener en el ejercicio 9? 2. 2. ¿Cuántos grados voy a tener en el ejercicio 10? 3. 3. Ahora, igualito, ¿cuántas raíces voy a tener aquí? 2. 2. Aquí sería 2 raíces. Muy bien. ¿Cuántas raíces voy a tener en el ejercicio 10? 3. 3 raíces. Muy bien. Ahora, fíjate, ya sabemos lo que es el grado y sabemos las raíces de una ecuación. Ahora aquí te dicen despejar x en cada ecuación. Por ejemplo, aquí está muy fácil, porque ese 3 está negativo, pasa para el otro lado, positivo. Te va a quedar 7 más 3, aquí va a ser igual a 10. Ahora, aquí, este está más interesante. Si yo quiero despejar la variable x de aquí, ¿qué hago, Marcelo? En el ejercicio 13, ¿qué harías ahí? Marcelo, ¿qué harías en el ejercicio 13? Marcelo, te estoy preguntando, en el ejercicio 13, ¿cómo haríamos para despejar la variable x? Marcelo, voy a hacer print de pantalla, porque estoy viendo que tienes que estar atento. Estamos ahorita haciendo ejercicio. Fíjate que estamos avanzando en los ejercicios. Entonces, necesito que me ayudes para saber si entendiste la clase. Entonces, de aquí, del ejercicio 13, ¿cómo calculamos x?
Podría pasar el 1 a restar con el 19. Exactamente. Puedo colocar 2x es igual a 19 menos 1, ¿cierto? Entonces, esto lo simplifico. 2x es igual 19 menos 1, 18. Ahora, ¿qué más hago? Después sería pasar a dividir el 2 con el 18. Correcto, a la final te va a quedar x es igual a 18 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 18? 9. 9. Muy bien, sería 9. Ahora, del ejercicio 14, si yo quiero despejar de aquí mi variable x, ¿cómo haría? Este ejercicio está más interesante. ¿Cómo haría si yo quiero despejar x de aquí, en el 14? ¿Qué haríamos, Marcelo? Pasaría a, ¿Pasaríamos? a restar el 2. A Mm, sumar. a sumar, exactamente. Es lo que yo te dije. Tú tienes que ver qué es lo que me molesta. A mí me está molestando la A y el menos 2. Pero primero siempre se cancela la suma o la resta y luego atacamos multiplicación o división. Entonces, ese menos 2 lo paso para el otro lado. Te va a quedar a su x es igual a n más 2, ¿cierto? Ahora, si yo quiero despejar la variable x, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual si yo quiero despejar la variable x? Marcelo. No sé. Fácil. Es que aquí es donde se enredan muchos los estudiantes. Cuando le colocan distintas letras, piensan que hay que hacer otra cosa. Y no, fíjate, a ti te está quedando a por x igual n más 2, ¿cierto? Pero a ti te están mandando despejar x en cada ecuación. Entonces, si yo quiero despejar x de esa ecuación verde, ¿qué me está molestando, Marcelo? Me está molestando el n más 2. El, el A. El a me está molestando. ¿Y qué está haciendo el a? Ah, divido al n más 2. Exactamente, te va a quedar x igual a n más 2. ¿Entre quién? Entre a. Y eso es todo. Así de sencillo. Ahora, si yo quiero despejar mi variable x de la ecuación número 15, ¿qué hago? Ese menos 2 está negativo, pasa para el otro lado, positivo. Te va a quedar entonces a su x es igual a c más 2 veces b. ¿Cierto? Fíjate, ese menos 2 está negativo, lo pasé para el otro lado positivo. Ahora, si yo quiero despejar x, ¿qué hago, Marcelo? Ah, paso a dividir el... Muy bien. ¿Paso a dividir quién? Díctamelo, ¿cómo va a quedar? Por El A. favor. El a, muy bien. Entonces, ¿va a quedar cómo? ¿Podrían dictármelo? C más 2B entre A. Exactamente. Muy bien, Marcelo. C más 2b entre A. Ahora, en el ejercicio 16 está fácil. ¿Cómo haríamos para despejar x en el 16? ¿Qué haríamos ahí? Mm, Pasar a sumar el 8. Exactamente. Te va a quedar 7x es igual a 8 menos 1. Entonces, ¿cuánto es 8 menos 1? 7.
7. Entonces, ¿cuánto vale X? 7 entre 7. 7 entre 7. ¿Y cuánto es 7 entre Sería 7? 1. 1. Muy bien. Fíjate que has hecho 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que para nada ha sido difícil, aplicando lo que hemos visto anteriormente. Y fíjate que también hiciste ejercicio de grado y recuerda siempre esto. El grado de esa ecuación es la cantidad de raíces que va a tener esa ecuación. Si es de grado 1050, ¿cuántas raíces va a tener? 1050 raíces. Entonces, tienes que analizar eso de una manera que sea enésimo para cualquier grado, puede ser n, entonces va a tener n raíces. Esto que está aquí es importante que lo pases a una hojita, a un cuaderno, los ejercicios. Un rato, eso voy a hacer. Ya va, déjame colocar en pausa aquí mientras te paso el full ejercicio hasta donde lleguemos. Por ejemplo, fíjate, ¿qué ejercicio me parece interesante? El 17. ¿Cómo harías tú, Marcelo, para despejar en el ejercicio 17? Díctame y yo lo voy a escribir. Ah, Te escucho, Marcelo. ¿Qué tenemos que hacer en el ejercicio 17? sería pasar a restar el b al c. Correcto. Entonces me quedaría x entre m igual a c menos b, ¿cierto? Y luego, x va a ser igual a ¿quién? Ah, Siempre analiza lo que te dije, siempre analiza qué es lo que me molesta. Si yo quiero despejar x, ¿qué es lo que me está molestando? el m. El m. ¿Y ese m qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la m? Dividiendo. Dividiendo, entonces pasaría para el otro lado, ¿haciendo qué? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, como m tiene que multiplicar a c y a b, ¿qué hago? Coloco m y coloco paréntesis, que va a multiplicar a c menos b. Y eso es todo. Ahora, de aquí, si despejo x, está muy fácil, porque x va a ser igual, ese c y b está positivo, pasa para el otro lado negativo y listo, ya lo despejé, c y b. Ahora, de esta ecuación, ¿cómo despejaría x, Marcelo? También está fácil. ¿Qué harías para despejar x? ¿Qué harías de esa ecuación para despejar la variable x, Marcelo? Rápido, rápido, Marcelo. ¿Qué harías del ejercicio 19? ¿Cómo harías para despejar la variable x? Ah, Ujú. se podría pasar a sumar el 1. Exactamente. Ese menos x lo podría pasar para el otro lado, ¿verdad? Si está Ajá, negativo, lo paso para el otro lado positivo. positivo. Entonces me va a quedar a menos 1 es igual a 1 más x. Pero ahora yo quiero despejar la variable x. ¿Qué te está molestando? El 1. El 1. Ese 1 está positivo
pasa para el otro lado, Negativo. negativo. Entonces te va a quedar a menos 1 y ese 1 que está positivo lo paso para el otro lado, negativo, ¿cierto? Entonces te va a quedar igual a x. Y eso es todo. Puedes simplificar. Esto te va a quedar como menos 1, menos 2. A la final x igual a menos 2. Ahora, este me parece interesante, el último, el 20. ¿Cómo harías para despejar x de ahí, Marcelo? ¿Cómo harías para despejar x de ahí? Rápido, Marcelo. Acuérdate que la idea es que tú mismo lo hagas rápido, sin perder mucho tiempo. Ese despeje está sencillo. ¿Qué es lo que te molesta para despejar x, Marcelo? Primera pregunta, ¿qué es lo que te molesta para despejar x? Marcelo, ¿qué es lo que te molesta para despejar x de ahí? Ah, ¿Qué es lo que me molesta para despejar x de la ecuación 20? Si yo quiero despejar x, ¿qué es lo que me está molestando? Fíjate, lo voy a hacer aquí que se vea más grande. Si tengo al cuadrado por x más 1 igual a b al cuadrado. Mi misión es despejar la variable x. ¿Qué es lo que me está molestando? Primero que nada, ¿la variable x está del lado derecho o del lado izquierdo, Marcelo? izquierdo. Del lado izquierdo. Otra pregunta importante que te tengo que hacer, que muchos estudiantes se caen con esa pregunta. ¿De qué grado es esa ecuación? Escucha la pregunta. ¿De qué grado es esa ecuación? ¿Y cuántas raíces tiene? ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿De qué grado es esa ecuación, Marcelo? Marcelo, te estoy preguntando, ¿de qué grado es esa ecuación? 2. Grave error. Ahí hay un grave error, ¿estás viendo? Por eso es que los estudiantes se caen por eso, porque no están atentos. ¿Cuál es la variable? Ay, ay, ay. ¿Cuál es la variable? Marcelo, te estoy preguntando, ¿cuál es la variable? La variable es x. A y B no son variables. No son variables, son constantes. Entonces, te vuelvo a preguntar, cuál es el grado de esa ecuación? ¿Cuál es el grado de esa ecuación? 1. 1. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Exactamente. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Ya sé que es de grado 1, significa que ¿cuántas raíces tiene? Una sola. Tiene una sola raíz. Entonces, de esa ecuación yo voy a despejar esa raíz. Fíjate, ¿cómo la despejo? Dime, Marcelo. ¿Cómo sería? Marcelo, ¿cómo sería el despeje de esa ecuación de la variable x? Tendría que pasar a restar el 1. Correcto. Te va a quedar al cuadrado por x igual a b cuadrado menos 1, ¿cierto? Muy Ajá. bien. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? Luego sería pasar a
a dividir el A dividir el cuadrado. x, correcto. Entonces te va a quedar x es igual a b cuadrado menos 1 entre a al cuadrado. Y eso que está ahí sería mi variable x. Entonces, fíjate en la actividad de extensión que todos son iguales. Te colocan letras A, te colocan letras Q, R, P, pero a la final tu variable es x. De esos 4 ejercicios, ¿hay alguno que tú consideres que sea difícil? No, Entre A, B, C y D, del ejercicio 2. ¿O ya tú los puedes hacer? sí puedo. No, uno más. A ver, ¿cuál consideras que tú no harías entre A, B, C y D? ¿Cuál consideras que te costaría hacer? Eh, ¿Cuál? el D. El D, ya, fíjate. D. En el ejercicio D, yo tengo, es mi variable del lado derecho. ¿Qué es lo que me está molestando? Me está molestando el 12 y me está molestando el C para despejar mi variable X. ¿Qué hago? Voy eliminando lo que me molesta. Ese C está positivo, el C está positivo, lo paso para el otro lado, negativo. Va a quedar AB menos C igual a 12X. Ahora, ese 12 me está molestando y el 12 multiplica la X. Pasa para el otro lado. ¿Cómo pasaría para el otro lado? Dividiendo. Te va a quedar X es igual a A por B menos C entre 12. Es así. ¿Te das cuenta que no es difícil? Te puedes colocar W, Q, R, pero a la final, si a ti te mandan a despejar una variable, tú te tienes que concentrar en esa variable. Ahorita vamos a hacer ejercicios que son un poco más complejos para que veas que es lo mismo. Es identificar la variable e ir eliminando lo que me molesta. ¿Eso que dije se entendió, Marcelo? Marcelo, ¿se entendió el Sí, ejercicio? Sí. Vamos a hacer ahorita ejercicios más fuertes. A partir de ahorita. Quiero que me ayudes a hacer tú esos ejercicios para confirmar la clase del día de hoy. Si tú me ayudas a hacer esos ejercicios, ha valido la pena la clase. Fíjate aquí. Voy a compartir pantalla. Fíjate aquí. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice, escriba 4 pares de ecuaciones equivalentes. ¿Qué significa 4 pares? Bueno, están pidiendo 4 ecuaciones equivalentes, ¿cierto? Es decir, si son 4 pares, voy a hacer un par. Voy a hacer un par. Por ejemplo, si yo tengo 2x es igual a 3. Una ecuación equivalente a esa sería 4x igual a 6. ¿Por qué? Porque aquí la raíz es 3 medios y aquí también la raíz va a ser 3 medios, porque 6 entre 4 es igual a la mitad de 6, 3, la mitad de 4, 2. Entonces, aquí ya escribí el primer par. Como te están pidiendo 4 pares, escribes 3 más. Por ejemplo, díctame tú una ecuación equivalente, Marcelo. Díctalo tú, una ecuación equivalente. Díctalo. cualquiera. Cualquiera. Yo voy a anotar la ecuación equivalente que tú me digas. Ah, ah, a ver, déjame pensar. Ujú. ¿Cuál sería? ¿Dos? ¿Cómo? ¿Dos serían? O sea, Dos. dos ecuaciones. Claro, pero primero díctame una ecuación y a partir de esa saca su equivalente. Ajá. Ah, dos
2x menos 2. 2x menos 2 igual a 2 por 3. igual a 2 por 3, 6. Ya. Ahí tienes tu primera ecuación. Esta es tu primera ecuación equivalente. Una ecuación equivalente a esa, ¿cuál sería, Marcelo? Una ecuación equivalente a esa, ¿cuál sería? Simplemente súmale, podrías o multiplicar por un número o sumarle un número y sumárselo también al lado. Si le sumas el lado izquierdo, también se lo sumas el lado derecho. O si multiplicas del lado izquierdo, también vas a multiplicar del lado derecho. Entonces, ¿qué ecuación equivalente podrías crear? 2x, no, 3x por 2. 3x. No, ¿Por qué no? 2 por 3. Ok, imagínate que tú vas a tomar esa misma ecuación y la vas a multiplicar por 3 del lado izquierdo. Si tú la multiplicas por 3 del lado izquierdo, ¿qué vas a hacer del lado derecho? Dividir. No. Si tú multiplicas por 3 del lado Multiplicar. izquierdo, también debes de multiplicar por 3 del lado derecho para no alterar la expresión. Porque ese 3 yo lo paso a dividir y se cancela. 3 entre 3, 1. Okay. Entonces, ¿qué hago? Simplifico. ¿Cómo? Distributiva. Este por este. 3 por 2, 6x. Menos 3 por 2, 6. Te está quedando 6x menos 6 igual a 6 por 3, 18. Ahora tienes dos ecuaciones equivalentes. Una ecuación sería esta. ¿Cuál sería su ecuación equivalente? Vamos a llamarla 1'. Sería 6x menos 6 igual a 18. Es esto. ¿Te pareció difícil eso, Marcelo? ¿Marcelo? Sí, Entonces, ¿eso te pareció difícil? ¿Lo que no. hicimos ahorita? No, es sencillo. Simplemente Sencilla. multiplicas por un número del lado izquierdo y lo multiplicas por ese mismo número del lado derecho. Aquí es donde viene la parte compleja. A partir de aquí, fíjate, déjame pasarte eso. Ahora sí viene la parte más difícil del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Fíjate aquí dice resolución de ecuaciones de primer grado con una variable, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, para tú despejar de una ecuación lineal la variable x, ¿cuáles son los pasos a seguir? Fíjate lo que dice aquí. Se suprimen los signos de agrupación. Por ejemplo, si este está positivo, ese más b está positivo, pasará para el otro lado, negativo, ¿cierto? Segundo paso, se reducen los términos semejantes. Tercer paso, se hace la transposición de términos separando los independientes y los no independientes en cada miembro. ¿Qué significa eso? Que a veces pasa de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar. Transposición, cambia de posición. Ahora, se vuelve a reducir términos semejantes. Hay que ver qué términos son semejantes para poder simplificar. Y por último, se despeja la incógnita. Estos pasos me gustaría que los pasen a una hoja, porque son los pasos para poder despejar una ecuación con una variable. Por ejemplo, fíjate aquí tenemos un ejercicio más fuerte. Tengo 7x, fíjate, ya va, 7x menos, este menos, está entre paréntesis x más 1. Este menos me afecta menos por más, menos. Menos por más, menos. Ahora, aquí te está quedando 2x menos 6, 2x menos 6. Este menos, voy a simplificar aquí. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Qué hago? Simplifico cada lado de la igualdad. Simplifico del lado izquierdo, simplifico del lado derecho. 7x menos x, ¿a qué es igual, Marcelo? 7x menos x. ¿A qué es igual?
Marcelo, te estoy preguntando, 7x menos x, ¿a qué es igual? X. 7x menos x, ¿a qué es igual? ¿A qué es 7. igual? 7x menos x, ¿a qué es igual? 7. 7. A 7. Es decir, esta x no me va a afectar en nada. ¿Qué coeficiente se sobreentiende que tiene la variable x, Marcelo? ¿Qué coeficiente? ¿Qué coeficiente se sobreentiende que tiene la x, Marcelo? 1. 1. Entonces, si te estoy preguntando, ¿cuánto es 7 menos x, a qué es igual? ¿Cuánto es 7x menos un x? ¿Cuánto sería? Acuérdate que cuando yo voy a simplificar, yo simplifico en los coeficientes, porque si tengo la misma base y el mismo exponente, simplifico los coeficientes. 7x menos x, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Por ejemplo, si yo tengo 7x más x, ¿a qué es igual eso, Marcelo? 7x más x. 8x. 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 Entonces, 6x. si ahora yo tengo 7x menos 6x. x, 6x. Por eso te digo, vamos a simplificar los coeficientes. En uno es 7 y el otro es 1. Entonces, 7 menos 1, 6. Por eso es que aquí te queda 6x menos 1. Ahora, ¿qué hago? Simplifico. Aquí tengo 2x menos 3x. ¿Cuánto es, Marcelo, 2x menos 3x? ¿A qué es igual eso? 2x menos 3x. Marcelo, ¿cuánto es 2x menos 3x? Acuérdate que signos diferentes se restan, ¿cierto? Y se coloca el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor ahí, Marcelo? Menos x. Te va a quedar menos x, muy bien, porque 3 menos 2, 1, menos x. Y menos 6 menos 2, menos 8. Por eso que aquí te queda menos x menos 8. Fíjate lo que hice. Simplifiqué del lado izquierdo, simplifiqué del lado derecho. Ahora quiero despejar la variable x. ¿Qué hago? Voy a pasar de un lado de la igualdad la variable y del otro lado de la igualdad paso los números. Entonces, ese menos x está negativo, pasa para el otro lado positivo, ¿cierto? Fíjate, de menos x está negativo, pasa para el otro lado positivo. Ese menos 1 está negativo, pasa para el otro lado positivo. Entonces yo tengo 6x más x, 7x. Y ese menos 1 está negativo, lo paso para el otro lado positivo. ¿Cuánto es menos 8 más 1? ¿Cuánto es menos 8 más 1, Marcelo? Menos 8 más 1. Menos 7. Menos 7. Entonces, si yo quiero despejar la variable x, a la final simplemente va a ser menos 7. ¿Entre quién? Porque este 7 está multiplicando, paso para el otro lado a dividir. Te va a quedar menos 7 entre 7 igual a menos 1. Y eso es todo. Entonces, es así la manera de despejar. Tienes que ver la variable, simplificar la operación y hacer el despeje. Por ejemplo, aquí hay otra parte que es interesante. Cuando un coeficiente es fraccionario. ¿Qué pasa cuando un coeficiente es fraccionario? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un coeficiente es fraccionario? Fíjate aquí. Te están pidiendo hallar x y yo tengo x más 1 y 2x menos 1 medio. ¿Cómo tú haces
para eliminar esta fracción, Marcelo? Yo no quiero que tener ese un medio. Yo quiero que no haya ese un medio. ¿Qué hago para eliminar esa fracción? Marcelo, ¿qué hago si yo quiero eliminar esa fracción? Vamos a pasar a la pizarra ese ejercicio. X más 1 igual a 2x menos 1 medio. Y también vamos a pasar el otro. 3x menos 3 igual a 3 raíz de 3 menos x raíz de 3. A ver. Estoy anotando los ejercicios que veo interesantes, que con eso es que vamos a terminar. Aquí también. Es interesante. B al cuadrado más a por x igual a b por x más al cuadrado. Ya, el otro está fácil, ese está fácil. Y aquí son los ejercicios, ya. Voy a hacer los últimos ejercicios que considere que veo interesantes. Yo voy a hacer uno y tú vas a hacer el otro. Así que atento, Marcelo. Y estos son, vamos a hacer 3 ejercicios. Y con eso voy a terminar la clase. Yo voy a explicar uno y tú vas a hacer los otros 2. ¿Me escuchaste lo que dije? Sí. Ya, atento entonces. Fíjate que yo tengo x más 1. Tengo x más 1 igual a 2x menos 1 medio. Quiero que te des cuenta que yo tengo una fracción ahí. Para yo poder eliminar esa fracción, ¿qué debo de hacer? Bueno, ¿cómo hago para eliminar un medio? ¿Por cuál número yo debo de multiplicar, Marcelo, para eliminar ese 2 del denominador? Repito la pregunta, Marcelo. ¿Por cuál número yo debo de multiplicar para eliminar esa fracción, ese 2 de ahí? Marcelo, te estoy preguntando. Si tengo un medio, ¿por cuál número debo de multiplicar para eliminar esa fracción? Por, no sé. ¿Cómo no vas a saber, Marcelo? Repito la pregunta. Para eliminar esa fracción, ¿por cuál número, qué valor de k tiene que ser para yo al multiplicarlo por un medio me cancele este 2? ¿Cuánto tiene que valer k para cancelar ese 2? ¿Qué número tiene que valer k para cancelar ese valor? ¿Cuánto tiene que valer? Marcelo, repito la pregunta. ¿Qué valor numérico tiene que tener k para cancelar el denominador? No me acuerdo. No es que no te acuerdes, es aplicar la lógica. No es que te tengas que acordar, es aplicar la lógica. ¿Qué número tiene que valer k? Por ejemplo, 1. ¿1 cancelaría el 2? No, porque 1 por un medio, ¿cierto? Ahora, si k vale 2, ¿qué pasa si ahora en vez de, si yo coloco en vez de k, coloco un 2? ¿Qué se va a cancelar ahí, Marcelo? ¿Qué se cancela? 2. Se cancelan los 2. Este 2 se va a cancelar con este 2. Entonces, ahí esa es mi pregunta. ¿Qué número debo de multiplicar toda esta expresión para cancelar ese un medio? Sería entonces 2. Multiplico toda esta expresión por 2. ¿Por qué? Fíjate, aquí te va a quedar 2x, porque x por 2, 2x. 1 por 2, 2. Ese es igual a ¿quién? 2 por 2, 4x, menos, aquí viene la parte interesante. ¿Cuánto es un medio por 2?
Bueno, claramente vemos que este 2 se cancela con este 2 y te queda 1. ¿Eso lo entendiste, Marcelo, o no? Lo que hice ahorita. Lo que hice Sí, fue multiplicar por 2 toda la expresión. ¿Eso se entendió o no? sí, Ya, ahora, el siguiente paso es despejar la sí. variable x. ¿Cómo harías tú para ayudarme para despejar la variable x de esa ecuación? Ayúdame, quiero que tú lo hagas. ¿Cómo harías para despejar x de esa ecuación? Díctame, yo lo escribo. ¿Cómo harías para despejar x de aquí? Yo lo escribo, díctalo. ¿Cómo haríamos? Marcelo, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Estoy preguntando cómo harías para despejar x de esa ecuación. Ah, dice que se está conectando el audio. Ya. Está fallando, ahí está fallando es tu conexión. Porque ahí me estoy dando cuenta que dice estás conectando tu audio. Ya. ¿Ahí me escuchas, Marcelo? No, otra vez. Me voy a salir un momento de la pizarra porque veo que es tu conexión que está fallando. Espérate. Sí, es tu conexión que está fallando. Sí te puedo ver, pero tú no me puedes escuchar. Vamos a esperar que se establezca la conexión. Era tu conexión, Marce. Yo te estaba preguntando, y era porque no tenías el audio. Pero ya se activó ya. Ah, entonces estábamos aquí. Mi pregunta era, Marcelo, en esa ecuación, para despejar la variable x, ¿qué tenemos que hacer? En esa ecuación. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer para despejar la variable x en esa ecuación? Rápido, Marcelo, no tienes que perder mucho tiempo en este ejercicio. ¿Cuánto? ¿Qué debo hacer? Yo escribo por ti para hacerlo. Solamente díctame. Marcelo, ¿me estás escuchando? Jesús, Sí, te escucho. La pregunta es, ¿cómo despejo la variable x de esa ecuación? paso a restar el 2x al 4x. Ok, te va a quedar entonces aquí de este lado 4x menos 2x. Muy bien. Y del lado izquierdo, ¿qué coloco? 2 más 1. 2 más 1. Perfecto. Entonces te va a quedar 2 más 1, 3. Es igual 4x menos 2x, 2x. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale x para despejarlo de ahí? 3 entre 2. 3 medios. Muy bien, Marce. Ahora, quiero saber si eres capaz de hacer este ejercicio. Ya con este vamos a ver. Con este voy a confirmar si has entendido la clase de hoy. Este ejercicio está un poquito difícil, pero si lo haces bien, sería súper genial. Por ejemplo, tengo b cuadrado más a por x igual a b por x más a al cuadrado. Marcelo, fíjate aquí. Quiero que de esa ecuación despejar la variable x. ¿Cómo haríamos ahí, Marcelo? Ah, Ujú. primero pasaría a, a restar el b al cuadrado con el a al cuadrado.
Ok, entonces aquí me va a quedar a al cuadrado menos b al cuadrado. Así, ¿verdad? O sea, este está positivo, lo paso para el otro lado. Está bien, es válido. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Puedo, puedo, puedo pasar el B, Ujú, o sea, el B normal, ujú. ¿Esto que está aquí? ajá, a dividir con el A. Pasas a el b a dividir entre el a. O sea, así. B entre a. ¿Eso se puede hacer? Yo puedo pasar este b a dividir. Si aquí yo tengo una suma. No, ¿verdad? Ojo con eso. Yo solamente, fíjate algo, si yo tengo a por x, por ejemplo, yo solamente puedo pasar el término a para el otro lado de la igualdad si solamente tengo esa multiplicación. Pero si yo no tengo esa multiplicación, no lo puedo pasar. No puedo. Entonces, quiero que me digas, ¿qué hago entonces? Acuérdate la teoría dice, ¿qué dice la teoría, Marcelo, si estamos despejando? ¿Qué debo hacer con la variable? ¿O qué debo hacer con la variable que a mí me importa? No sé, ¿Cómo? despejarla. No, eso no dice la teoría. Entonces no sé. La teoría dice que debo de colocar de un lado de la igualdad la variable y del otro lado de la igualdad lo que no me importa. ¿Cierto? Comenzaste bien, estás colocando de un lado de la igualdad lo que no te importa. El a cuadrado menos b cuadrado, eso no te importa. ¿Qué vas a colocar entonces en el otro lado de la igualdad? A Marcelo. Si de este lado de la igualdad, sácalo por lógica. Si de este lado tienes a cuadrado menos b cuadrado, ¿qué vas a tener del otro lado de la igualdad? Marcelo, ¿estás activo? ¿Me escuchas? ¿O es tu audio otra vez? ¿Me escuchas? ¿Estás escuchando lo que dije ahorita? Marcelo, ¿me escuchas? Ahí otra vez se volvió a colgar. Otra vez se te cayó el audio. Ahí. Repito, si yo paso de un lado de la igualdad lo que yo no quiero, ¿qué voy a pasar para el otro lado de la igualdad? Lo que me importa, la variable. Entonces, ¿qué debo de hacer? Con este ejercicio termino, pero quiero que tú lo hagas. Pasar a también a dividir A entre B al A otro lado. dividir. No A sé. dividir, escuché. O sea, yo puedo hacer esto. Yo tengo 6 más 2 por 3. Y eso es igual a 12. Fíjate el error fatal que me estás diciendo. Me está diciendo, profesor, el 2 lo pasa a dividir. Es decir, esto está bueno. 12 entre 2. Es decir, entonces 6 más 3 es igual a 6. Eso está bueno. Se cumple la igualdad. Marcelo, No, no, ¿verdad? Entonces, obviamente no se puede. Solamente se puede pasar a dividir si está solo el término. Es decir, si yo tengo a su x solo, ahí sí. Entonces, ¿qué puedo hacer, Marcelo? Aquí hay una igualdad, primero que nada. Aquí hay una igualdad. Este b está positivo, lo pasaste para el otro lado negativo. ¿Qué dice la teoría? Que debes ordenar las variables de un lado y lo otro del otro lado. ¿Qué te falta hacer entonces en ese ejercicio?
¿Qué te falta hacer, Marcelo, en ese ejercicio? ¿Qué está haciendo BX? ¿Qué está haciendo? ¿Está dividiendo? ¿Está sumando? ¿Está restando? ¿Qué está haciendo? BX. ¿Cómo? Multiplicando. Restando. Multiplicando. O sea, fíjate algo. Yo tengo 2 más 3. ¿Qué está haciendo el 2? ¿Qué? Repito la pregunta. Si tengo 2 más 3, ¿qué está haciendo el 2? Sumando. Sumando, ¿verdad? Está sumando. Entonces, ¿qué está haciendo BX? Sumando. Sumando. Entonces, si ese BX yo lo quiero pasar para el otro lado, ¿cómo lo pasaría? Restando. Restando. Entonces te va a quedar a su X menos B sub X. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Yo quiero despejar en la variable X. ¿Qué es común en este término y qué es común en este término? X. X, entonces saco factor común, la variable X. Si saco factor común X, ¿qué te va a quedar aquí adentro? Te va a quedar A, fíjate, porque estoy sacando A, X por A, menos B. Porque B por X, ¿igual a quién? Eso va a ser igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Ese A menos B está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí X es igual a al cuadrado menos B cuadrado entre A menos B. ¿Por qué A menos B? Porque esto que está aquí está multiplicando. Todo lo paso para el otro lado dividiendo. Ese nivel es que te van a preguntar en el examen esta semana. Y no es difícil. Date cuenta que es simplemente ordenar de un lado la variable y ordenar del otro lado lo que tú no quieres. Luego, saca factor común y lo que está multiplicando lo pasa para el otro lado a dividir. ¿Eso que está ahí se entendió? ¿Marcelo? Quiero saber si hay dudas sobre esto, Marcelo. ¿Cómo? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio o se entendió? No, sí se entendió. Ya. Quiero que hagas una tarea, una pequeña tarea para que practiques esto que hemos visto hoy. Para que practiques, fíjate. Voy a hacer print de pantalla a la tarea. Vas a hacer el ejercicio, el 3, el 5 y el 9. 3, 5 y 9, que son ejercicios interesantes. Tarea.